Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. En este viernes 28 ya de abril, se nos está acabando abril. Solo nos queda mañana y pasado y abril es historia. En la primera parte estamos estudiando la homilía del 10 de febrero de 1980 de Monseñor Romero. Es la experiencia de un viajero que regresa a su casa, que le cuenta a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, cómo le fue. Fue a recibir el premio, el doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina. Es su último viaje, pero ese viaje le ha servido a Monseñor, aunque si bien es cierto, son sus últimos días de vida, porque estamos en el 10 de febrero y el 24 de marzo nos lo van a arrebatar, pero le ha servido y le está sacando provecho precisamente por el tema de su opción preferencial por los pobres, basado en Medellín y basado en Puebla, pero también en la experiencia personal. Y por esa opción, Monseñor ha sido admirado. En lo que vamos a escuchar ahora de Monseñor, se da un contraste, y es un contraste lamentable, porque mientras allá en Europa hay sendos recortes, porque le han dado una gran cobertura, una gran importancia de lo que él es, de lo que él dijo, el discurso de esa dimensión política de la fe desde la opción por los pobres. Ese es el tema completo de la disertación que dio él en la Universidad de Lovaina, como discurso de agradecimiento por el doctorado honoris causa. Allá han recogido bastantes notas periodísticas, hay recortes, y él los trae y dice en la frase que hemos escogido para hoy: qué pírricos, qué raquíticos parecemos. Oiga la frase que hemos escogido para hoy: y conté la aventura que junto con ustedes estamos viviendo en esta arquidiócesis, de correr los mismos riesgos y destinos de los pobres, y precisamente por defenderlos, sufrir la persecución y la calumnia, pero que a cambio de este servicio gustoso de nuestra fe a la política de nuestra patria, sobre todo en el campo de los pobres, la Iglesia recibe en recompensa generosa el crecimiento de su fe, el crecimiento de su amor a Jesús, que se encarna precisamente entre los pobres, y que desde esa dimensión política de nuestra fe se acrecienta, se acerca más a los misterios de nuestra religión, y que estamos aprendiendo entonces a ser más iglesia. Esta es la frase para hoy. Monseñor sabe que al estar cerca de los pobres nos hacemos más iglesia. Se hace él más iglesia, se funde más en la iglesia. Pero qué ridículo que mientras en Europa se le da una gran cobertura, aquí dice, termina esto. Y me da lástima ver, por el contraste, los dos pequeños recortes de nuestros periódicos, donde en vez de referirse al hecho, lo calumnian, lo distorsionan y le hacen la conjuración del silencio. Qué raquíticos parecemos. Este es Monseñor. Qué raquíticos. Qué raquítica la prensa local, que no valoró a nuestro gran Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Y cuando desarrollé el tema que la Universidad de Lovaina me había asignado, la dimensión política de la fe, desde la opción por los pobres, les dije, no voy a hablarles como un experto en política, ni siquiera en teología. No voy a decirles el enlace teórico de la fe y de la política. Sencillamente voy a hablarles más bien como pastor que juntamente con su pueblo ha ido aprendiendo la penosa y dura verdad de que la fe cristiana
no nos separa del mundo. Y conté la aventura que junto con ustedes estamos viviendo en esta arquidiócesis, de correr los mismos riesgos y destinos de los pobres, y precisamente por defenderlos, sufrir la persecución y la calumnia, pero que a cambio de este servicio gustoso de nuestra fe a la política de nuestra patria, sobre todo en el campo de los pobres, la Iglesia recibe en recompensa generosa el crecimiento de su fe, el crecimiento de su amor a Jesús, que se encarna precisamente entre los pobres, y que desde esa dimensión política de nuestra fe se acerca más a los misterios de nuestra religión, y que estamos aprendiendo entonces a ser más iglesia. Recuerdo la atención que se dispensó a este concepto de parte de aquel claustro de profesores y del alumnado, una juventud que llenaba el Paraninfo y que expresaban lo comprensivos que son con una fe, cuando esta fe cristiana de veras se compromete a los riesgos del mundo sin traicionar su fidelidad al Señor. También quiero decirles que esta aventura que ustedes y yo estamos viviendo, de una fe comprometida cada vez más con este mundo, al servicio de este mundo, encontraba una gran simpatía en aquellos medios de comunicación social. Traigo un folder muy grueso de recortes y de narraciones de cómo fue acogido allá este mensaje, y me da lástima ver por el contraste los dos pequeños recortes de nuestros periódicos, donde en vez de referirse al hecho, lo calumnian, lo distorsionan y le hacen la conjuración del silencio. ¡Qué raquíticos parecemos! Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este viernes 28 de abril. Se nos acaba la semana que le hemos llamado ya la semana del discurso eucarístico, la semana del discurso sobre el pan de vida. Solo nos queda hoy y mañana, y maravillosamente el día de hoy vamos a tener la experiencia de un Saulo que se convierte en Pablo. Eso de la conversión de ese Saulo es un paradigma del cristianismo. ¿Cómo es posible que una nueva concepción de Dios, que una nueva idiosincrasia religiosa logre transformar a una persona y esa persona sea multiplicadora de esa misma experiencia? Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 20 dice lo siguiente: en aquellos días Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? Respondió la voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad
y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos, para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorizaciones de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un pequeño cambio. Saulo, le quitamos la S y le ponemos Pablo. Eliminamos una U y ponemos una V. Pequeño cambio gramatical, pero un cambio fundamental en la vida de una persona y en la historia del cristianismo. Ese Saulo perseguidor deja la persecución y ahora se pone en el lugar de los perseguidos. Se pone a hablar lo que hablaban los perseguidos. Esto no es un cambio sencillo. Esto es un cambio, decimos en el plano cartesiano, de 180 grados. Va para allá y ahora viene para acá, 180 grados. Iba con cartas a perseguir a los cristianos de Damasco y se encuentra que un cristiano, Ananías, le devuelve la vista y le cambia el horizonte. Ya no mires para allá, ahora mira para acá. Le impone las manos a Ananías, se le caen las escamas de los ojos, lo bautizan, se queda con la comunidad y ahora nace el Pablo. Este cambio radical de Pablo es lo que Jesús soñaba del Sanedrín. Pero el Sanedrín no quiso hacer su cambio. No quiso hacer el viraje de 180 grados. El Sanedrín iba para allá y siguió caminando para allá. Saulo no.
Saulo se volvió. Ya no va a perseguir a los cristianos de Damasco. En Damasco fue bautizado. En Damasco le devolvieron la vista. De Damasco, Saulo, ahora convertido en Pablo, va a caminar por todo el mundo, incluso el mundo judío, para decirles la frase final, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Las consecuencias van a ser graves. Esto le va a costar la vida al Saulo convertido en Pablo. Pero la vida entregada con una causa justa lo guarda para la historia. Hoy ese Saulo, convertido en Pablo y después reconocido por la iglesia como San Pablo, es uno de los dos pilares fundamentales de nuestra iglesia. Junto con Pedro, Pedro y Pablo son los pilares fundamentales. Pablo no fue de los 12, no conoció a Jesús en persona, lo conoció por una visión y por una audición. Por eso, Saulo solo mira la luz, pero escucha la voz. No necesita ver a la persona. La voz lo convence y ese Saulo, convertido en Pablo y después hecho San Pablo, ahora tiene un lugar en la historia universal y también, por supuesto, en la historia del cristianismo. Vamos a ver el Evangelio de hoy, porque Jesús en este capítulo 6 de Juan quiere precisamente eso, que usted y yo y todos los que leemos el Evangelio de Juan hagamos un cambio no solo de gramática, sino un cambio fundamental, un giro. Yo voy para allá y ahora voy de regreso, porque allá es donde me manda Dios. Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59, dice lo siguiente. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así quien me come a mí, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan, vivirá siempre. Esto dijo, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús quiere que todo el mundo, que todo el universo coma su cuerpo, beba su sangre. Porque solamente así hay vida eterna. Muchos esto les da risa. Comer, beber, vida eterna. Hay gente que de verdad no le interesa que hablemos del concepto de vida eterna. Y así como yo me estoy riendo, muchos se ríen de la vida eterna. Pero solamente aquellas personas como Saulo, que tienen una experiencia personal, solamente esas personas valoran de qué estamos hablando. Saulo, convertido en Pablo, comprendió eso del cuerpo y la sangre de Cristo. Comprendió que solo comiendo su cuerpo, que solo bebiendo su sangre, tenía vida eterna. Y Saulo, convertido en Pablo y después el gran San Pablo, entró a la eternidad.
y nadie lo destrona de ahí, nadie lo baja de ahí. Hoy San Pablo es un hombre eterno. Usted y yo también podemos ser eternos si hacemos esto que nos está diciendo el Evangelio de Juan. Los discípulos no iban a entender esto, como por ejemplo la religión de los testigos de Jehová no va a entender esto. En el Antiguo Testamento la sangre era entendida como el espíritu de la persona. Por aquí va, la sangre corre por todo el cuerpo. Según el Antiguo Testamento, ese es el espíritu. Así lo entendían ellos. Por eso usted oye hablar a los testigos de Jehová que jamás van a aceptar que le hagan una transfusión de sangre, porque es como meterle otro espíritu, porque así lo entienden en el Antiguo Testamento. Jesús rompe esa concepción. La sangre es sangre. El Espíritu Santo es otra cosa. La sangre es sangre, el cuerpo es cuerpo. Por eso la connotación que nos da Juan es: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La sangre es sangre, pero la connotación en Juan es: quien come mi carne, quien hace lo que yo hago, quien bebe mi sangre, quien recibe el Espíritu Santo, ya no el espíritu de otra persona, sino el Espíritu Santo. Entonces esa persona se inunda de una nueva vida. Y esta nueva vida es el sueño de Jesús, porque la nueva vida da pie a una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la que soñó también Monseñor Romero, la que nos promulgó, predicó Monseñor Romero, la que nos regaló. Esa vida nueva es la que hace humanidad nueva. Y esa humanidad nueva es la que transforma a todo el mundo. No es poco lo que le pasó a San Pablo. No. Fue un cambio radical. Y ese cambio radical que vivió San Pablo, fue posible que propiciara y que siga propiciando hoy el cambio de grandes personalidades que van por este camino y Dios les dice: no es por ahí, es por aquí. Como el beduino del que nos habla Monseñor Romero. Por ahí no es, ahí solo son espejismos. Vamos por aquí, aquí está la verdadera vida. Y esa verdadera vida es la que tenemos cuando comemos el cuerpo de Cristo y cuando bebemos su sangre, cuando comulgamos en la Santa Eucaristía. Pero si no comulgamos el cuerpo y la sangre en la misa, el cuerpo de Cristo es hacer lo que Él hizo, y el Espíritu, vivir la bebida de su sangre, es recibir el Espíritu de Jesús. Si comemos su cuerpo, si bebemos su sangre, si hacemos lo que Jesús hizo, si nos dejamos llenar del Espíritu, estamos a las puertas de una humanidad nueva. Bendiciones para todos y para todas.